octubre de 1996. Una mañana en Londres, algo pesado cayó repentinamente del cielo con un fuerte estruendo. La gente entró en pánico y salió corriendo, confundida y aterrorizada, sin comprender lo que acababa de ocurrir, pero al acercarse al lugar todos se quedaron paralizados por el impacto. En el suelo yacía el cuerpo sin vida de un joven. Su nombre era Vijay Saini, quien había intentado escapar de la India a Londres, escondiéndose en el tren de aterrizaje de un vuelo de British Airways, junto con su hermano Pardeep Saini. Pero el destino no estaba de su lado. Cuando el avión se preparaba para aterrizar y bajó su tren de aterrizaje, Vijay cayó desde una altura de miles de pies. Este incidente fue profundamente impactante. ¿Por qué alguien arriesgaría su vida en un acto tan peligroso? Pero años más tarde una historia similar resurgió, con una gran diferencia. Esta vez se trataba de un niño afgano de 13 años que se escondió en el tren de aterrizaje, cerca de la rueda del avión y voló de Kabul a la India. ¿Cómo logró el niño entrar al avión en primer lugar? Cuando el tren de aterrizaje se retrae, apenas queda espacio en su interior. Entonces, ¿cómo no fue aplastado? Y el mayor misterio de todos, a una altitud de 35.000 pies donde la temperatura desciende hasta unos menos 55 grados Celsius y solo hay un 25% del oxígeno normal, ¿cómo logró sobrevivir este niño? Esta es una historia escalofriante e increíble, y una vez que conozcas la verdad detrás de ella te dejará completamente asombrado. ...21 de septiembre de 2025... Todo transcurría con normalidad en el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi de Delhi. Alrededor de las 10:20 de la mañana, el vuelo RQ-4401 de Cam Air, procedente de Kabul, realizó un aterrizaje suave en la pista. El personal de tierra estaba en sus posiciones habituales, completamente preparado. Todo parecía totalmente normal, hasta que algo inusual llamó la atención de todos. Las puertas del avión aún estaban cerradas y los pasajeros seguían dentro, pero cerca del avión apareció una pequeña sombra. Cuando el personal miró más de cerca, descubrió a un niño de 13 años de pie cerca del tren de aterrizaje del avión. Tenía una complexión delgada, vestía únicamente un kurta pijama blanco y no llevaba calzado, ni siquiera sandalias. Se balanceaba ligeramente, con el rostro pálido y los ojos perdidos, como si él mismo no pudiera comprender dónde estaba ni cómo había llegado allí. Llamaron rápidamente a la CISF y al equipo de seguridad. En cuestión de minutos, los oficiales llegaron al lugar y se acercaron con cautela al niño. Había preocupación, podía estar herido o representar una posible amenaza. Pero al acercarse descubrieron que el niño estaba salvo y consciente, solo agotado y temblando de frío. Todos los presentes tenían la misma pregunta en mente. No salió del avión. Entonces, ¿de dónde había venido? El equipo de seguridad llevó de inmediato al niño a la sala de control del aeropuerto y comenzó un interrogatorio básico. Le preguntaron, ¿de dónde eres y cómo terminaste debajo del avión? Tras un momento de silencio respondió con una voz débil y entrecortada, «Soy de Kunduz, Afganistán». Entonces se reveló que, temprano en la mañana, había llegado al aeropuerto de Kabul y de alguna manera logró burlar los controles de seguridad y colarse en el compartimiento del tren de aterrizaje del avión. En su mano llevaba únicamente un pequeño altavoz rojo, sin bolsa, sin billete, sin pasaporte. Los oficiales quedaron impactados, tanto por su inocencia como por su atrevimiento. Cuando le preguntaron por qué vino a Delhi, el niño dijo, «En realidad quería ir a Irán, pensé que este avión volaba a Teherán». Imagínense, un niño de 13 años sin ningún tipo de entrenamiento logró atravesar todas las capas de seguridad en el aeropuerto de Kabul y llegar hasta el tren de aterrizaje de un avión. Esto fue un enorme impacto para las autoridades de aviación. Pero la verdadera pregunta era, ¿por qué dio un paso tan drástico? La verdad es que Kunduz, la región de Afganistán de donde provenía este niño, está lejos de ser un lugar fácil para vivir. Desde que los talibanes llegaron al poder, no ha habido oportunidades de trabajo ni un futuro real para los niños. En un entorno así, muchas personas llevan en su corazón un profundo deseo, el de encontrar de alguna manera una vida mejor. Este niño tenía el mismo sueño. Había escuchado que Irán era más pacífico, que tenía más escuelas, e incluso que algunos de sus familiares podían estar viviendo allí. A partir de ese momento, un sueño echó raíces en su corazón. Iré allí, estudiaré y construiré un futuro mejor.
pero debido a su inocencia infantil y a su limitada comprensión del mundo, creyó que lo único que tenía que hacer era esconderse en un avión y la próxima parada sería Irán. Para él era una aventura, una fantasía infantil, que resultó ser mucho más peligrosa de lo que jamás habría imaginado. Aquella noche, cuando llegó al aeropuerto de Kabul, estaba oscuro y la seguridad era mínima. Entró silenciosamente a un punto cercano a la valla y se escondió entre los pasajeros para poder ingresar. No tenía idea de que aquel paso inocente lo llevaría a un viaje en el que su propia vida estaría en riesgo. Escondido en la oscuridad del aeropuerto, el niño finalmente llegó al lugar donde un avión de Camp Air estaba estacionado cerca de la pista. Desde la distancia vio a la gente embarcando en el avión y a la tripulación ocupada en sus preparativos. Esa era su oportunidad. Se quedó un rato cerca del conjunto del tren de aterrizaje trasero, tratando de averiguar cómo entrar. Luego, en un momento dado, reunió valor y subió lentamente a la estructura de la rueda. Gracias a su pequeño tamaño, pudo deslizarse dentro con relativa facilidad y se acurrucó en una esquina. En cuestión de segundos, los motores del avión rugieron al encenderse, el calor y las vibraciones aumentaron, y el avión comenzó a avanzar, temblando levemente entre las luces de la pista. El niño estaba ahora completamente atrapado dentro de una caja metálica oscura llamada pozo del tren de aterrizaje. Cuando el avión ganó velocidad y despegó, el tren de aterrizaje comenzó a plegarse hacia adentro. Este fue el momento en que la vida y la muerte estuvieron separadas apenas por un segundo o por unos pocos centímetros. Si su posición hubiera estado mínimamente desviada, habría sido aplastado por la maquinaria interna. Porque el compartimiento del tren de aterrizaje, donde se despliegan las grandes ruedas del avión, pero la suerte estaba de su lado, el tren de aterrizaje se bloqueó en su lugar, atrapándolo dentro de una caja cerrada y helada. En pocos segundos, el avión alcanzó su altitud de crucero de casi 35.000 pies. Esta es una altura en la que resulta físicamente imposible que un ser humano sobreviva, porque afuera la temperatura desciende entre menos 55 grados Celsius y menos 60 grados Celsius, y el oxígeno en el aire es solo alrededor del 25% del normal. Además, dentro del pozo del tren de aterrizaje del avión no hay sistema de calefacción ni control de presión para respirar, solo una caja hueca, fría y de hierro. En un entorno así, una persona normal no puede sobrevivir más de 5 a 10 minutos. Primero, debido a la falta de oxígeno, respirar se vuelve difícil, luego el cuerpo se entumece y gradualmente el cerebro empieza a apagarse. La hipotermia y la falta de oxígeno juntas hacen que el cuerpo pierda la conciencia. Pero aquí entra en juego un extraño misterio médico llamado estado de animación suspendida. Lo que ocurre en este estado es que, en situaciones de emergencia, cuando la temperatura es tan baja, el metabolismo del cuerpo se ralentiza drásticamente. El cuerpo entra en una especie de modo pausa, como si la vida se hubiera congelado temporalmente. Por esto, muchas veces las personas en tales condiciones no mueren realmente, solo pierden la conciencia y luego despiertan de nuevo cuando llega el momento adecuado. Lo mismo le ocurrió a este niño. A medida que aumentaba el frío dentro de la caja, su cuerpo entró en un estado de animación suspendida. Otro factor importante en este caso fue que el vuelo era muy corto. Si hubiera sido un vuelo de larga distancia, las probabilidades de supervivencia habrían sido casi nulas. Pero la corta duración y la suerte jugaron a favor del niño. Cuando el avión comenzó su descenso hacia Delhi, el aire se volvió más cálido y aumentaron los niveles de oxígeno. Gradualmente su cuerpo comenzó a reanimarse y para cuando el avión tocó tierra en la pista ya había abierto los ojos. En cuanto el avión se detuvo, salió milagrosamente del pozo del tren de aterrizaje, en mal estado, pero vivo. Una vez que el niño fue puesto bajo custodia, los equipos de seguridad y técnicos iniciaron inmediatamente una inspección exhaustiva de todo el vuelo. Los técnicos de Camp Air revisaron en detalle el pozo del tren de aterrizaje trasero del avión para confirmar que el niño efectivamente se había escondido allí y no estaba mintiendo. Durante la inspección encontraron un pequeño altavoz de color rojo, el mismo altavoz que el niño tenía en la mano cuando comenzó su viaje secreto desde Kabul. Esta fue la mayor prueba de que había pasado todo el viaje de 94 minutos escondido allí. Al escuchar la historia de este niño afgano, todos recordaron inmediatamente un caso antiguo, el incidente de los hermanos Saini en 1996 que mencionamos al inicio del video. De hecho, aquellos dos jóvenes hermanos de Punjab, Vijay y Pardeep, eran ambos mecánicos de automóviles.
Su sueño era llegar a Londres y comenzar una nueva vida, pero no tenían ni visado ni dinero. Entonces un agente se les acercó y les dio una falsa esperanza, diciéndoles que había una puerta en el tren de aterrizaje del avión que se abría hacia la bodega de equipaje y que podían entrar por allí. Ambos hermanos confiaron en él, y una noche de octubre de 1996, escondiéndose de la seguridad en el aeropuerto de Delhi, se subieron al pozo del tren de aterrizaje delantero de un Boeing 747 de British Airways. La ruta del avión era de Delhi a Londres, un vuelo directo de 10 horas. En cuanto el avión despegó, el pozo del tren de aterrizaje se convirtió en un congelador mortal para ellos. El aire soplaba a velocidad de tormenta y los niveles de oxígeno eran casi nulos. En pocos minutos perdieron el conocimiento. La hipoxia y la hipotermia congelaron el cuerpo de BJ y murió. Cuando el avión bajó su tren de aterrizaje cerca de Londres, el cuerpo de BJ cayó desde 2000 pies. Pardeep estaba inconsciente en ese momento, pero la suerte estaba de su lado. Tras el aterrizaje, salió del pozo del tren de aterrizaje con vida. Los médicos lo calificaron como un milagro médico. Explicaron que su cuerpo había entrado en un estado de animación suspendida, en el que el organismo congela sus sistemas y reduce la demanda de oxígeno. De este modo, Pardeep sobrevivió, pero sufrió un trauma emocional de por vida. Fue pura suerte que nada de esto le ocurriera al niño afgano. Este caso sacudió la seguridad aérea para sus cimientos. Si un niño de 13 años pudo atravesar las capas de seguridad del aeropuerto de Kabul y llegar al tren de aterrizaje del avión, entonces cualquiera más podría hacerlo de la misma manera. Las autoridades de aviación de la India comenzaron de inmediato a revisar sus protocolos. Este incidente se convirtió en una llamada de atención. Todos comprendieron cómo incluso una pequeña falla podría representar un enorme riesgo para el sistema de aviación. Tras la investigación, las autoridades concluyeron que el niño no representaba una amenaza, sin vínculos terroristas, sin antecedentes criminales. Era simplemente un polizón inocente, o podría decirse insensato, un pasajero sin billete que había llegado accidentalmente a Delhi. Pero como no tenía pasaporte ni visado, su entrada fue considerada ilegal. Las autoridades indias decidieron que devolverlo de inmediato era la opción más segura. Así que alrededor de las 4 de la tarde de ese mismo día, lo subieron al mismo vuelo de Cam Air que había llegado desde Kabul esa mañana para enviarlo de regreso. Pero esta vez no iba escondido en el pozo del tren de aterrizaje, iba sentado dentro de la cabina, en un asiento adecuado, como un pasajero real. En cuanto el avión aterrizó en Kabul, las autoridades afganas lo recibieron, le hicieron un pequeño chequeo médico y luego lo enviaron de regreso a su casa. De esta manera, en un solo día, el niño completó el viaje más peligroso y emotivo de su vida. Sin embargo, estos dos incidentes que hemos comentado no son los únicos de su tipo en el mundo. La mayor lección de esta historia es que el cielo a 35.000 pies no está hecho para los humanos. Hay aire, pero no aliento. Hay camino, pero no destino. Ya sea la desesperación o la curiosidad, ambas empujan a los seres humanos a tomar decisiones en las que la distancia entre la vida y la muerte es apenas un instante. La suerte le dio a este niño una segunda oportunidad, pero no todos la tienen. Esta historia es a la vez un alivio emocional y una advertencia, que algunos viajes no solo se convierten en relatos, sino en tragedias.